Kumo Desu ga Nanika, volumen 8, R1. El viejo está de luto. Un pesado silencio impregna el oscilante carruaje. Incluso un anciano como yo no me aventuraría a hacer bromas en esta atmósfera. El hermoso paisaje de la capital imperial se despliega justo fuera de la ventanilla del carruaje, pero adentro el ambiente es oscuro y melancólico. Pero esto es comprensible, considerando nuestro destino. Sentado frente a mí, Tiva cierra sus ojos e inclina la cabeza sombríamente. Tiva estaba a cargo del ataque del ejército imperial en Seriella para apoyar al reino de Oz, pero gracias al ataque del condado de Keren por aquellas arañas, a las que estaba siguiendo, aquella invasión ya no es posible. En su lugar, estamos regresando a casa. Tiva también estaba investigando algo más: los casos recientes de niños secuestrados. Estos secuestros están pasando no solo en el Imperio, sino en todo el mundo, y Tiva está a cargo de liderar esa investigación. Al principio la gente sospechaba que alguien estaba secuestrando a niños y vendiéndolos como esclavos, pero ahora el alcance se ha vuelto aún mayor. La teoría actual es que una organización considerablemente grande está cometiendo estos delitos por un propósito mayor. Para aplastar a esta organización y rescatar a los niños secuestrados, Tiva dirigió un ejército imperial tras los secuestradores. Sin embargo, la búsqueda no ha sido fructífera. Localizaron uno de los escondites de la organización, pero las únicas personas que pudieron capturar allí fueron matones a sueldo. No había señal de quienquiera que estuviera dirigiendo la organización, y no había más pistas que insinuaran su verdadero propósito. Si ni siquiera esta investigación a gran escala no descubrió ni un pelo del líder, deben ser bastante formidables. Y ahora nos dirigimos a una de las casas de las familias víctimas de esos secuestradores. Una madre cuyo bebé fue secuestrado hace 3 años. Como podrás comprobar por el estado de nuestro carruaje, no son buenas noticias las que llevamos. No, de hecho, es una noticia devastadora. Sin embargo, no es la muerte del niño de lo que debemos informar. Sir Ronan, no creo que deba acompañarme dentro. Incapaz de soportar el silencio, Tiva habla. Ha dicho lo mismo incontables veces desde que entramos en el carruaje. No obstante, mi respuesta es la misma. ¿Cuántas veces tengo que repetirme? Es mi responsabilidad traer estas noticias. Pero suficiente. Mi tono severo silencia a Tiva, al menos. Para empezar, fui yo quien trajo esta información a la capital. No permitiré que nadie más lleve esta carga. Tiva permanece en silencio, tal vez sintiendo mi determinación. El carruaje avanza por el tranquilo y aristocrático barrio y finalmente para delante de una de las mansiones. Para una familia noble es bastante pequeña. Eso en sí mismo no es nada inusual. Sin embargo, la apariencia en general de esta mansión la destaca del resto. El jardín está en ruinas y la casa misma está dañada y sucia.
Es obvio de un vistazo que no ha sido atendida adecuadamente en años. El lugar está en un estado tan lamentable que todo el terreno parece emitir una atmósfera oscura, incluso en mitad del día. Un apático mayordomo nos espera frente a la ruinosa casa. Bienvenidos. Gracias por venir. El mayordomo se inclina respetuosamente. Tiva y yo nos inclinamos brevemente en respuesta. Entonces seguimos al mayordomo al interior. A diferencia del exterior, el interior de la mansión al menos se ha cuidado mínimamente. La relativa falta de muebles hace que parezca un poco lúgubre, pero sin duda ha sido limpiada bastante bien. Y sin embargo, la atmósfera sombría y oscura permanece. El mayordomo nos lleva a la sala, donde nos espera el dueño de la casa. Gracias por venir hoy. La dama que hemos venido a ver inclina la cabeza automáticamente. El gesto practicado es el mismo que vi la última vez, pero su apariencia ha cambiado drásticamente. Ella se ve demacrada. Solía ser una belleza impresionante, incluso para los estándares de la capital imperial, pero ahora no es más que una sombra de lo que fue. Su piel ha perdido brillo, su cuerpo se ha debilitado y demacrado, y ha envejecido mucho más allá de sus años. Habiéndola en su mejor momento, el efecto es impactante. Sabiendo que tengo que decirle algo que solo la llevará más allá de su desesperación, incluso yo siento vacilación. Ahora entiendo por qué Tiva no paraba de repetirse. Él trataba de pararme por mi bien, pero quizá más que nada, él quería prevenir a esta gente de un sufrimiento aún mayor. Pero aún así, no tengo otra opción. Esto es algo que ella debe saber. Es un placer volver a verlo, Sir Ronan. Francamente, normalmente debería responder que ella se ve bien, pero no me atrevo a decir una mentira tan descarada. Dado mi comportamiento inusualmente duro y el silencio sombrío de Tiva, la mujer probablemente ya haya descubierto que hemos venido a traerle malas noticias. Su ya pálido rostro se vuelve aún más pálido. Iré directo al grano. Una vez que hemos terminado nuestros saludos y una doncella nos ha traído el té, voy al grano. Sir Ronan, nada bueno puede resultar de andarse por las ramas, Tiva. Tiva está indicando claramente que estoy yendo demasiado rápido, pero en este caso, creo que lo mejor es no dudar. La señora de esta casa es una mujer inteligente. Sin duda ella tiene alguna idea de por qué solicité que nos encontráramos hoy. Si alargo la conversación ahora, solo le causaré más ansiedad. Tarde o temprano debo decirle la verdad. Así que lo mejor es hacerlo todo lo rápido posible. Buirimus está muerto. Al principio, ella no reacciona ante mis contundentes palabras. O más bien, debería decir que no pudo reaccionar. Se queda congelada, sin pestañear, dejando a Tiva y a mí conteniendo el aliento en silencio. El tiempo pasa de esta manera,
hasta que finalmente los ojos de la mujer comienzan a cambiar. Entonces, como si el significado de mis palabras finalmente se hubieran asimilado, ella sufre un silencioso pero drástico cambio. Mirando hacia arriba, se cubre el rostro con ambas manos y comienza a sollozar con voz apagada. Tiva y yo nos sentamos mirándola en silencio. Mientras la mujer llora, pienso en mis recuerdos de Buirimus. A decir verdad, no interactuaba con Buirimus muy a menudo. Él era un invocador talentoso, uno de los maestros prominentes del imperio. Como tal, tuvimos la oportunidad de reunirnos algunas veces, pero eso pasaba con la mayoría de gente influyente del imperio. No éramos lo suficientemente cercanos como para llamarle amigo, y aunque parecía respetarme como un mago de mayor rango, dudo que Buirimus se sintiera particularmente cercano a mí tampoco. Se podría decir que éramos más que conocidos, pero no amigos todavía. No habíamos tenido ninguna relación notable hasta aquel incidente. El incidente cuando nos encontramos con ese gran ser en el gran laberinto El Roe y nos encontramos luchando por nuestras vidas juntos. Esto fue hace 4 años, cuando Buirimos y yo dirigimos una expedición de tropas de élite al gran laberinto El Roe, con la intención de localizar un misterioso monstruo que había sido avistado en el interior. Según testigos visuales, emitió un aura tan espantosa que quedó claro a simple vista que ese era un monstruo a tener en cuenta. Al mismo tiempo, también había rumores de que sus acciones mostraban un sorprendente nivel de inteligencia, por lo que el invocador Buirimus fue enviado con la esperanza de que pudiera domesticar al monstruo. Por supuesto, yo los acompañaba en caso de que el monstruo fuera efectivamente tan malvado que necesitara ser destruido. Pero la misión acabó en desastre. Excepto por Buirimus y yo, ese gran ser eliminó a todo el operativo. En esos tiempos tenía demasiada confianza en mis poderes. Estaba convencido de que sin duda no habría monstruo que pudiera ser más fuerte que yo, incluso aunque sabía que existían los monstruos legendarios, bien conocidos como seres demasiado poderosos como para que ningún humano los enfrentara. Fue esa arrogancia mía la que provocó la tragedia del laberinto. Si no hubiera quemado tan precipitadamente el nido de ese gran ser, tal vez se podría haber evitado la masacre. Sé que es inútil insistir en esta clase de cosas, pero no puedo evitar pensar en ello. Ahora, si los casos hubieran acabado allí, todavía me arrepentiría, pero dudo que me sentiría tan en deuda con Buirimus. En realidad, todavía sentiría la culpa de permitir que mis subordinados fueran aniquilados, pero quizás todavía podríamos haber bebido juntos como compañeros supervivientes. Sin embargo, esto no fue así. Los altos mandos del imperio decidieron echar toda la culpa de nuestra terrible derrota a Buirimus. Aquel gran ser, que es conocido como la pesadilla del laberinto, se aventuró al amplio mundo después de nuestro enfrentamiento y empezó a causar estragos. Corrieron rumores de que había abandonado el laberinto porque nuestro grupo lo había provocado. No sé realmente si esa es la razón por la que aquel gran ser salió al exterior, pero incluso si no, fue un momento muy desafortunado,
Tan pronto como la pesadilla abandonó el gran laberinto, destruyó una fortaleza en Oz. Entonces estableció residencia en Sariella, el enemigo jurado de Oz, y empezó a ayudarlos. Cabe destacar que Oz es un aliado del Imperio. Si el Imperio toma acciones que tuvieran un efecto negativo en un aliado, ellos no podrían ignorarlo. Alguien de alguna manera tenía que asumir la culpa, y la responsabilidad cayó sobre Buirimus. Él y yo fuimos los únicos dos supervivientes, y ninguno de los oficiales de mayor rango estaban dispuestos a dar un paso al frente y asumir la culpa. Normalmente, eso significaría que nosotros dos hubiéramos sido considerados responsables, pero mi posición lo impidió. Soy el principal mago de la corte imperial. En otras palabras, soy el mago más fuerte del imperio, y algunos se atreven a decir incluso que soy el mago humano más fuerte del mundo. Tal vez yo también me creía eso antes de conocer a aquel gran ser, pero ahora un título tan vacío no me aporta alegría. Pero para el imperio tiene un gran significado. Ellos pueden usar mi nombre y mi poder para intimidar a otras naciones y mantenerlas bajo control. Desde que el conflicto con los demonios se ha calmado, el Imperio Rexan ha perdido algo de su prestigio. El Rey Espada, cuyas habilidades le habían hecho ganar la reputación de un dios de la esgrima, desapareció de repente, y sin la amenaza de los demonios sobre ellos, los funcionarios del gobierno se corrompieron. Los deshonrosos nobles empezaron a hacer alarde de su poder, e incluso los mejores compararon al siguiente Rey Espada con su predecesor y lo encontraron insuficiente. Y, por supuesto, si hay discordia dentro del imperio, los que están afuera empezarán a perder la fe en su fuerza. Por lo tanto, si querían evitar dañar su cada vez más frágil posición, los funcionarios del gobierno no se podían permitir sacrificarme, una de sus mejores armas. Siguiendo esta lógica, aquellos con poder hicieron oficial la historia de que yo no estuve involucrado en el incidente del gran laberinto del Roe. Por lo tanto, aunque la culpa debería haber recaído sobre nosotros dos, aterrizó solo sobre los hombros de Buirimus. A mí se me otorgó la sentencia de arresto domiciliario, apenas más que un tirón de orejas, mientras que Buirimus fue enviado a las montañas místicas en el noroeste, un destino mucho más cruel. Las montañas místicas son una implacable cadena montañosa en la frontera, poblada por innumerables monstruos poderosos. Es un lugar tan peligroso y rara vez explorado que está a la par con el gran laberinto El Roe, por lo que ser destinado allí es básicamente una pena de muerte. Sin embargo, Buirimus aceptó este destino y se fue sin ninguna protesta por la decisión, aun sabiendo que su esposa finalmente había dado a luz a su primer hijo. Este es un golpe de mala suerte. Me acabo de enterar que mi hijo ha nacido, y en cambio debo estar en esta caverna oscura sin ni siquiera ver la cara de mi niño. Recuerdo la sonrisa torcida de Buirimus mientras dijo esto en el gran laberinto El Roe. Había amargura en sus palabras, pero eso era eclipsado por el optimismo en sus ojos, la cara de un padre emocionado por conocer a su hijo. Cuando nos enfrentamos al temible ataque del maestro
y él me consiguió suficiente tiempo como para activar teletransporte. No tenía ninguna duda de que él estaba pensando que se negaba a morir antes de poder ver la cara de su bebé recién nacido. Y sobrevivió, solo para ser enviado de nuevo a una muerte segura. Tan pronto como terminó su tratamiento, nada menos. Lo que significa que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su bebé antes de irse. Además de que se le negara el momento que tanto había esperado. Incluso si regresaba a su peligroso puesto, seguiría llevando la carga de ser el responsable de una expedición fallida, y no había ninguna garantía en absoluto de que fuera a volver con vida. Desde la perspectiva de su esposa, su marido había regresado con heridas casi fatales, solo para ser enviado a una posible muerte sin ni siquiera tener la oportunidad de haberse podido reunir antes. Solo puedo imaginar el dolor que sintió. Y la parte de la culpa recae en mí también. Yo permití que los líderes echaran la culpa a Boirimus y así seguir viviendo libre de consecuencias. Por supuesto, en deferencia a esa culpa, quería hacer todo lo que pudiera para apoyar a la esposa que dejó atrás. Gracias, pero el pensamiento solo es más que suficiente. Cuando ignoré mi arresto domiciliario y visité esta mansión, su esposa educadamente declinó mi oferta. Siempre he sabido que había una posibilidad de que le pudiera pasar algo a mi marido algún día. Me casé con un soldado después de todo. Ella me ofreció una sonrisa fugaz. Aunque estaba poniendo una cara valiente, incluso su maquillaje no podía ocultar el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Él hizo todo lo posible por volver a casa, lo sé, y como volvió con vida esa vez, estoy segura de que volverá de nuevo. Primero afirmó estar resignada, pero esta declaración de esperanza decía lo contrario. No sé cómo describir mis sentimientos en aquel momento, excepto quizás vergüenza. En aquel momento estaba completamente preparado para que me maldijera o me gritara, pero nunca imaginé que ella no pensara en absoluto echarme la culpa. No ocupé ni una fracción de sus pensamientos. En mi egoísmo había asumido que mi existencia habría sido un asunto de gran importancia para ella, que me culparía por lo que le sucedió a Buirimus. Pero en sus ojos no importaba ni un poco. De algún modo, entre esto y mi fatídico encuentro con aquel gran ser, estaba siendo dolorosamente consciente de que había pensado demasiado en mí mismo. Quizás la preocupación por su esposo Buirimus y su hijo recién nacido no dejó lugar para contemplarme en absoluto. De cualquier manera, estaba claro que yo era insignificante para ella. Aunque me llamaban el mago más fuerte de la humanidad, era muy consciente de que para ella, al menos, no era más que una minucia. Ante eso, me di cuenta de mi propio ego y me sentí avergonzado. Al final, a pesar de la negativa de su esposa, encontré modos de ayudarla de todos modos. Sentí que mi conciencia no quedaría tranquila si no hacía nada. Quizás fue más por mi propio bien que por el de la esposa de Boirimus. También me puse en comunicación con todos mis contactos para encontrar formas de ayudar a las tropas en las montañas místicas donde había sido enviado Boirimus. El resto dependía del propio Boirimus. Pero mientras estaba fuera,
ocurrió otra tragedia: los secuestros. El propio hijo de Buirimus estaba entre aquellos que habían sido secuestrados alrededor del mundo. Tiva dirigió una operación especial para tratar de localizar a los secuestradores, pero hasta el día de hoy no ha habido avances. Pido disculpas de que me tengan que ver en este estado. La voz de la esposa de Buirimus todavía tiembla mientras se recompone para disculparse. Tiva y yo le aseguramos rápidamente de que no tenía nada de qué disculparse. Después de su racha de mala suerte, no había duda de que su corazón había llegado a su límite. Y entonces estas terribles noticias. Solo podía imaginarme sus sentimientos. ¿Qué... ¿Qué le pasó? Am, Aún no conocemos los detalles, pero cuando fui a ver cómo estaba, descubrí que toda su tropa había sido eliminada. Debido a ciertas circunstancias, me han degradado a un puesto en una fortaleza del norte. Está relativamente cerca de las montañas místicas, por lo que recibí información sobre el escuadrón de Buirimus allí. Cuando supe que sus comunicados regulares habían cesado repentinamente, rápidamente fui a investigar, yo mismo, solo para encontrar una destrucción total. Aunque no es seguro, creemos que la causa fue un ogro único que apareció por la zona casi al mismo tiempo. Buirimus era muy hábil, por lo que no había muchos monstruos que pudieran acabar con toda su tropa fácilmente. Y por aquellos momentos acababa de comenzar a correr el rumor de que un poderoso ogro había matado a varios aventureros. Seguramente esto no era una coincidencia. Se ha decidido que pronto yo lideraré una fuerza especial para encontrar y derrotar a ese ogro. Aunque pueda ser de poco consuelo, me aseguraré de vengar a su marido. Y yo haré todo lo que esté en mi poder para que su hijo vuelva a casa tan pronto como sea posible, prometió Tiva. Gracias. La esposa de Buirimus inclinó la cabeza débilmente. ¿Cree que estará bien? Mientras nos sentábamos en el carruaje de regreso desde la mansión, Tiva miró por la ventana. No especificó a qué se refería, pero sin duda se refería a la esposa de Buirimus. ¿Quién sabe? Ni siquiera yo sabía la respuesta. Por mucho que lo intentara, no podía esperar entender los sentimientos de una mujer que justo acababa de saber que su marido había fallecido y cuyo hijo había sido secuestrado. No me correspondía el decir descuidadamente, ella estará bien. Eso depende de tu trabajo, buen Tiva. Algunos dicen que una madre recupera su vigor si se le devuelve a su hijo perdido, así que puede que también la esposa de Buirimus pudiera recuperarse si las cosas fueran bien. Ahora mismo debes afrontar esto con todas tus fuerzas. Tiva asiente intensamente. Por supuesto, no creo que en ningún momento haya estado manejando esta situación a medias. Tiva siempre ha sido un gran trabajador y tiene sus propias razones para tomar este caso seriamente. Juro que traeré a esos niños de vuelta. Lo juro. Su voz contiene una angustia que no puede apenas disimular. Va más allá de solo la furia contra los secuestradores, a una rabia más profunda y personal. Verás, Tiva tiene un hijo, o quizás debería decir tenía. Su hijo tenía una esposa, e incluso le habían dado un nieto.
El bebé nació más o menos la misma época del año que el hijo de Buirimus. Era el primer bebé de su hijo y el primer nieto de Tiva. Una felicidad incomparable. Pero después de un fatídico día, su hijo y su familia desaparecieron y nunca regresaron. Su carruaje había sufrido un accidente. Sin embargo, en una investigación posterior, se descubrió que la tragedia no fue un accidente, sino que había sido todo manipulado por alguien. De hecho, los métodos se parecían mucho al modus operandi de la organización de secuestradores. ¿Habían puesto como objetivo al nieto de Tiva y accidentalmente mataron a los tres? ¿O tenían alguna otra razón? Eso no lo sé, pero significa que Tiva perdió a su hijo, a su nuera y a su nieto a la vez. Por lo tanto, este hombre tiene una razón muy poderosa para perseguir a la organización de secuestradores. Estoy seguro de que él lo sintió tanto como la esposa de Buirimus. Te ayudaré lo mejor que pueda. Ahora que ha llegado a esto, no puedo simplemente sentarme en silencio. Tengo un terrible presentimiento sobre esta organización. Siento que si se les deja solos podrían dirigir a algo verdaderamente terrible. Incluso después de su degradación, Tiva me mira con indiferencia. ¿Por qué, pequeño Frunzo el ceño ante ese golpe bajo. Por razones que se escapan completamente a mi control, he sido enviado al norte en este momento. De hecho, no tenía permiso para estar en la capital hoy, por lo que no puedo moverme libremente. Mira, que enviarme lejos por una razón tan ridícula. No, creo que es un castigo natural por casi matar a un héroe. De hecho, debería estar agradecido de que no lo ejecutaran. Eso fue solo un minúsculo entrenamiento. Casi matarlo es una absoluta exageración. La razón de mi degradación fue simplemente que estaba entrenando a Julius, mi primer aprendiz. Él me pidió que lo tomara bajo mi protección, así que lo entrené. Sin embargo, la tierra natal de Julius y la religión llamada la Palabra de Dios se opusieron a mis métodos, y el imperio de Rexan accedió desafortunadamente. Así que fui desterrado a un lejano puesto en el norte por no hacer nada malo. Supongo que ni siquiera el imperio no podría cubrirme si otras naciones estaban enfadadas conmigo. Pero ¿por qué deberían enfadarse tanto solo por un poquitín de entrenamiento? No, eso difícilmente podría llamarse entrenamiento. Según los estándares de cualquier otra persona, eso fue tortura, ¿entiende? Debe darse cuenta, Sir Ronan, que su ideal de sentido común no coincide con la del resto del mundo. ¿Ah? Esto es ridículo. Simplemente le golpeé con una mínima cantidad de magia para aumentar su resistencia. No tiene ningún sentido castigarme por tal cosa. Muy bien, entonces. Haré todo lo que pueda, empezando por vengarme de la muerte de Buirimus. Sentado en el carruaje, mis pensamientos ya estaban en el ogro que mató a Buirimus.